Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias y llegue a reinar en este mundo en el que nosotros vivimos. Los cristianos debíamos ser los instrumentos de Cristo para que la paz reine en el mundo. Pero la paz no podrá reinar en el mundo si Cristo no es el primero. Si los cristianos no vamos a Él. Él es el primer paráclito. Queridos hermanos, es una realidad. Y es una realidad que nosotros debíamos siempre tener presente. Cada uno de nosotros debía tener una devoción especial a ese que es nuestro compañero. Debíamos pedirle a Dios, en el nombre de Jesús, que es el Mesías, que cumpla la promesa de enviarnos su Espíritu. Y como seguros de haberlo recibido, alabarlo y bendecirlo. Ya llegó a nosotros en el bautismo. También vino en la confirmación. Pero, queridos hermanos, el Espíritu Santo debe hacernos despertar de este sueño en que nosotros vivimos. Y ese despertar con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo es lo que yo me propongo hablarles en esta charla. Despertar de ese sueño en que vivimos nosotros desde el punto de vista espiritual. Dios siempre cumple lo que promete. Él nos ha prometido su Espíritu Santo para renovar nuestro corazón, nuestro interior. Y ha llegado la hora en que Él cumpla esa promesa. Él es fiel y no puede fallarnos a nosotros. Nosotros le podemos fallar a Él, pero Él no a nosotros. Es más fácil que se acabe el cielo y que se acabe la tierra a que Él deje de cumplir esa promesa de visitarnos a nosotros. Está en nosotros, pero hay que despertar para recibir esa gracia que Él nos da. Yo quisiera como explicarles cómo disponernos a recibir ese don o ese despertar en el Espíritu Santo que Jesús envía sobre los cristianos. Sin embargo, debe quedar bien claro que no se trata de una técnica o de un método mágico. No. Dios hace las cosas como Él quiere y Él ya planea desde toda la eternidad cómo nos envía el Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo y la confirmación y cómo Él nos hace despertar con el Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Incluso el Espíritu puede irrumpir en nuestro corazón antes de terminar cualquier cosa, antes de que esta charla misma termine. Recuerden ustedes cómo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y también en el capítulo 11, ustedes encuentran cómo Pedro en la casa de Cornelio tuvo aquella experiencia tremenda del Espíritu Santo. Y la primera actitud que debe tener el cristiano para que el Espíritu Santo lo pueda trabajar es una actitud de fe. Certeza de que Dios cumple lo que promete. Da su Espíritu Santo y hace que su Espíritu Santo despierte las almas a todos los que con corazón abierto se lo piden. No quisiera yo que ustedes lo vieran de otra manera. Yo creo que nosotros oímos estas charlas y las oímos con hambre espiritual. Y ciertamente quisiera yo de que estas charlas
le despertaran a ustedes una gran devoción al Paráclito, al compañero, al regalo que Dios nos da para que podamos orar. Es Él el que puede en nuestro corazón hacernos capaces de orar, de hablar con Dios. Fiel es Él que os llama y es Él quien lo hará. Lo dice San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dios es fiel, Dios no falla, somos nosotros los que podemos fallarle. Ciertamente no debemos estar pensando, yo no merezco este don, yo no puedo despertar en la oración, yo no soy un santo como es San Juan de la Cruz o Santa Teresa, que tuvieron aquellas experiencias magníficas del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros merece el Espíritu Santo, ningún cristiano. Pero Cristo, Jesucristo, el amado del Padre, sí lo mereció. Y Él nos lo regala a nosotros. Él nos lo envía a nosotros. Y nos lo envía como se lo envió a los apóstoles. Él lo ganó con su muerte y resurrección. Y lo ganó para que cada uno de nosotros no solamente lo tenga guardado al recibir los sacramentos, sino ese Espíritu Santo mueva nuestros corazones hacia el Padre. Tampoco nosotros debíamos decir, yo no soy nadie para pedir el Espíritu Santo. Yo no soy nadie para pedir que el Espíritu Santo me mueva a la oración. Tú no eres nadie, yo tampoco. Pero yo sí te digo a ti que Jesucristo así lo quiere. Es Jesús quien lo pide. Y lo pide por ti, por mí y por todos. Para que nosotros que lo tenemos dentro, o lo debíamos tener dentro si no lo hemos expulsado por el pecado, nos dejemos trabajar por Él. No necesitamos pedirlo. Cristo Jesús, a quien el Padre siempre escucha y a quien el Padre jamás le negará nada, da todo cuanto pide. El Padre no le quita nada. Es Él quien va a pedir el Espíritu Santo para cada uno de nosotros y para que nos ayude. Son cosas que debíamos tener bien presentes nosotros. Realmente. Y se nos olvida. Y se nos olvida a nosotros. El Concilio Vaticano II decía que el Espíritu Santo habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Y está dentro de ti. Y quiere actuar ahora. Cuando a mí me dicen, yo no puedo orar, yo estoy seco, yo no sé, hablo y tal parece que ni yo mismo me escucho. Es porque nos falta el elemento más importante, que es la persona del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y no es porque esté lejos, está dentro de nosotros. Pero desgraciadamente nosotros no le hemos querido escuchar. Los místicos en la iglesia son los hombres que fueron capaces de escuchar el Espíritu Santo. Son ellos los que se han dejado trabajar de una manera especial por el Espíritu Santo. Santo Domingo de Guzmán entraba en la oración y Dios le hablaba, y él le hablaba a Dios. Y era un hombre como nosotros. Nació en Burgos. Nació en el año 1170. Estudió como los hombres de su época. Cursó las artes liberales y la teología y el estudio general, pues allá en Palencia. Se hizo sacerdote. Fue llamado más tarde a ser canónigo. Acompañó a su prelado en una legación hasta Dinamarca. En este viaje descubrió algo maravilloso. El Espíritu Santo lo tocó y vio la pobreza espiritual de aquella gente confundida totalmente
en la fe católica. Y aquel despertar del Espíritu lo hizo moverse de tal manera que Domingo de Guzmán salió enseguida a predicar, y no solamente quiso él predicar, sino que buscó sacerdotes y fundó una orden de predicadores que se volvieron más tarde sabios y contemplativos y que nos dieran tantos otros santos en la iglesia. Y rápidamente aquella orden se extendió por París, por Bolonia, por Roma, por Madrid, por Segovia, por todas partes. Y en aquella predicación resumía la vida del Señor, especialmente en aquellos 15 misterios del rosario que la Virgen quiso darle. La devoción al rosario viene de Santo Domingo de Guzmán. Y la devoción al Espíritu Santo se hace extraordinaria en él. Es él el que ilumina y mueve los corazones. Y no es otra cosa. Cuando el cristiano quiere que el Espíritu Santo lo mueva, y por eso esa oración vieja y linda, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, debíamos repetirla tantas veces, entonces se tiene que dar cuenta que la recepción de ese Espíritu, el mover el Espíritu, el alma de nosotros, no depende de nosotros, ni de nuestros méritos, ni siquiera de nuestra preparación. Nadie puede estar preparado para recibir el Espíritu de la promesa. La donación del Espíritu Santo depende solo de Jesucristo, solo del Mesías, que está lleno de Espíritu Santo y puede darlo a quien se lo pida. Es Cristo la fuente del Espíritu. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no viene porque seamos santos nosotros, sino viene para que seamos santos. El Espíritu Santo no viene porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno y Dios cumple sus promesas. Y Dios quiere hacernos buenos a nosotros. Por otro lado, nosotros no debemos decidir y planear cómo va a ser esa experiencia cuando venga el Espíritu Santo. No. Cuando el Espíritu Santo nos mueva, me gusta más decir, muévame. Aunque la oración vieja dice, ven Espíritu Santo. Está dentro de nosotros. Pero ese ven es como un deseo de que trabaje dentro de nosotros. Dios desde toda la eternidad planeó con sabiduría y amor cómo iba a tocar el corazón de cada uno de sus hijos. Cómo el Espíritu Santo los iba a mover. Y nosotros no debemos ponerles condiciones a Dios y limitar la acción diciéndole, yo quiero tener esta experiencia como la tuvo mi hermano, como la tuvo Santo Domingo de Guzmán, o como la tuvieron cualquiera de los santos, Santa Teresa de Jesús, o como la tuvo San Ignacio de Loyola. Eso no depende de nosotros, depende de Dios. Dios que nos conoce y sabe cómo somos nosotros. Nosotros no debemos ponerle ninguna barrera a Dios. Lo que importa es orar, y orar como Dios quiere. Y Él es el que nos enseña a orar. No nos preocupemos de la envoltura del regalo. Lo más importante no es la envoltura, sino lo importante es el Espíritu que está dentro de nosotros. Lo esencial no es lo que voy a sentir. Lo fundamental es que cuando el Espíritu Santo trabaja un alma, esa alma cambia la vida. Y este es el caso de los santos, de todos los santos. Y entre todos podíamos recordar nosotros a San Agustín, el obispo de Hipona. Aquel hombre que supo cambiar una vida tan atormentada. Por eso me gusta leer las confesiones de San Agustín, porque a través de ese libro yo veo cómo un hombre se convierte. Lo podemos ver estudiando primero en Tagaste,
la primera patria romana del norte del África. Y después lo vemos en Cartago. Allá se ve trabajando y estudiando. Su madre espera el retorno de aquel estudiante y aquel hijo. No es posible que perezca un hijo de tantas lágrimas, le dijeron a su madre. Después de los años lo veía crecer y no se había bautizado. Lo vemos como profesor en Tagaste y después en Cartago. Y lo vemos con tantos méritos y en fin, exaltado por todos. Sin embargo, es intranquilo. Se va a Roma. Y después se va a Milán. Y está confundido con una secta de errores que se ha hecho cerca del cristianismo, pero que de cristianismo no tiene nada. Y está confundido. Pero allí en Milán escucha la predicación de San Ambrosio. Y un día toma y lee las cartas de San Pablo. Y hay unas palabras que lo mueven: revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Y el Espíritu Santo lo toca. Y el Espíritu Santo lo cambia. Y el Agustín, tan lejos de Dios, se vuelve el San Agustín. Y recibe el bautismo. Más tarde se hace presbítero. Por fin el obispo de Hipona. Y lo que el Espíritu Santo hace en San Agustín, lo puede hacer en ti. La prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros es que estamos escuchando la palabra de Dios. Y la prueba de que lo recibimos o que el Espíritu nos trabaja es que tendremos una paz y una seguridad como nunca la hemos tenido en la vida. La paz es fruto del Espíritu. Y siempre que comienzo los programas, comienzo deseando la paz. Y comenzamos cuando el Espíritu trabaja en nuestras almas, comenzamos a amar de una manera distinta. Y entonces vemos que estamos capacitados para apartarnos de todo pecado. Y estamos como revestidos del poder de lo alto. Y lo estamos para testificar a Cristo. Testificarlo donde quiera. En el trabajo, en la casa, en el mundo. No somos nosotros quienes vamos a ir a Dios. Es Dios quien viene a nosotros. Más que una actitud activa, pensando que nosotros lo podemos hacer todo y somos los que creamos, no, debemos ser pasivos. Debemos dejar hacer que el Señor penetre dentro de nosotros. Abandonémonos en las manos de ese gran Padre que nos quiere. Nuestro corazón debe estar en paz, debe estar en tranquilidad. Los cristianos, cuando nos recogemos en la oración y llamamos al Espíritu Santo con la vieja oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Esa linda oración, esa petición que actúe el Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos hacerlo sin miedo, sin nerviosismo, temor. Simplemente vamos a ser abrazados por el Padre de los cielos. Debemos dejarnos como llenar por Él, mover por Él. Lo demás corre por Él. No vayamos a distraernos con nosotros mismos o con los demás. Eso es lo que falta en la oración. Muchas veces perdemos tiempo hablando con los demás cuando debíamos estar hablando con Dios. Cuando leo ese encuentro de Cristo con Nicodemos, me doy cuenta que Nicodemos era un hombre de oración.
Y aunque no aparezca orando dentro de ahí, lo está, porque está hablando con Cristo. Y más que hablarle y preguntarle, está escuchando a Cristo. Hay personas que pueden tener esta experiencia de recibir el toque del Espíritu Santo de una manera suave, como una brisa, y otros de una manera más fuerte, como un viento impetuoso. No preguntes por qué, simplemente deja que el Señor haga la obra como Él quiera en ti. Él vive en ti, llegó en el bautismo, para que tú tuvieras una capacidad de recibir todo esto. Y después vino en la confirmación, para que tú pudieras compartir con los demás. La oración es la oración de Jesús. La hacemos en su nombre. Y por eso estamos seguros de que vamos a recibir el toque del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si tuviéramos el cuidado de quedarnos en silencio un ratico delante del Santísimo y decir esa oración, ven Espíritu Santo, aún en nuestras casas cuando no podemos. El Espíritu Santo tocaría y movería el corazón de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es abrirnos y hacer una acción de gracias y alabanza a Dios para que cumpla su promesa de visitarnos a nosotros. Queridos hermanos, esto es un regalo que Dios da a los hombres, el don de la oración. Dios nos inunda con el agua viva de su Espíritu Santo y Él nos sumerge en el océano de su amor y de su poder. Pero nos puede pasar como a esas botellas que flotan en el mar y que las he puesto de ejemplo. El agua la rodea, pero las botellas están tapadas, llenas de viento, y el agua no penetra. Ojalá que penetre. Ojalá que llegue a nosotros. Ojalá que podamos nosotros decir como San Antonio María Claret, Él aspira donde quiere, cuando quiere y a quien quiere. Pero nosotros te pedimos que vengas a nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.